La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, que todos los domingos quiere enviarles a ustedes un testimonio de cambio de vida, de crecimiento, de desarrollo, que ya sea un joven, un padre, su hijo, un matrimonio o un caballero, viene y nos participa esas maravillas y bendiciones que Dios hace en nuestras vidas. Siempre los programas son especiales, pero este es súper especial. Tenemos de invitado en el programa de hoy al ingeniero Ricardo Reyes. Es un hombre que yo sé que las personas que están en fraternidad lo conocen desde hace muchos años. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba en mis pininos de la fraternidad, la oportunidad de conocerlo, de compartir. Él tiene muchos años de experiencia. Ya vamos a hablar de eso, por supuesto, pero Ricardo, gracias por haber aceptado la invitación. De verdad, es un privilegio para nosotros que nos acompañes en el programa de hoy, Ricardo. Gracias, Nelson. El honor es todo mío. Yo me siento muy agradecido de estar acá en el programa y compartir acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, eso es lo que siempre buscamos nosotros, conocer esas experiencias que Dios nos llevó y que llegó un momento en el que entramos a la fraternidad. Y a nosotros nos gusta contar por qué somos los hombres más felices de la tierra, pero eso lo vamos a hacer cuando Ricardo inicie su testimonio. Para nosotros, y si usted nos ve por primera vez o segunda vez, o si ya usted es un televidente habitual, siempre iniciamos nuestro programa con la visión de la fraternidad que nos guía y nos orienta cómo fue que nació la fraternidad, como Dios puso en el corazón de un hombre y ahora de miles de hombres en cientos de países, el que nos reunamos y compartamos las experiencias que Dios tiene en nuestra vida. Los invito a que compartamos la visión. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque
Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Bienvenidos al primer bloque de nuestro programa La Mejor Noticia. Hoy tenemos un súper testimonio. Ricardo Reyes, ingeniero civil. Yo hace un momento tuve que preguntárselo porque en mi mente, por él es tan creativo, dije, ¿es arquitecto? No, Nelson, soy ingeniero civil, soy constructor. Fíjense que las coincidencias no existen, constructor. Pero él es miembro de la Junta Directiva Nacional y es director de expansión. De expansión, correcto. Ya. Sigue construyendo en una forma, llamémosle diferente, espiritual si le podemos llamar, ¿verdad? El concepto, no principal, pero uno de los pilares, si le podemos llamar así, de la fraternidad, es la pesca. Es el hecho de que así como nosotros llegamos a la fraternidad, buscamos gente que esté por primera vez. Este programa tiene ese objetivo, que si usted está viendo el canal de televisión y está viendo nuestro programa, que se quede con nosotros durante todo el programa. Le prometemos que le va a gustar. Y siempre aparece en las redes sociales, en los comerciales, para que si usted quiere saber dónde nos reunimos, cuántos capítulos son, en fin, lo que usted quiera, estamos a sus órdenes. Ricardo, nuevamente bienvenido. Gracias por darnos ese privilegio. En este primer segmento siempre buscamos esas primeras experiencias, si les podemos llamar así, en nuestra vida. Yo siempre le digo a los amigos televidentes de que el programa y su servidor, lo único que hacemos es moderar. Dios pone en el corazón de cada uno de los invitados cómo tenemos que expresar nuestro testimonio. Así es que las cámaras y los micrófonos son tuyos, Ricardo, por favor. Gracias, Nelson. Mira, fíjate que yo pues tuve la dicha, ¿verdad?, de que mis padres desde pequeñito me hicieron saber acerca de la existencia de Dios. De hecho, uno de los primeros recuerdos que yo tengo es con mi mamá caminando ahí por las aceras de la colonia y dirigiéndonos hacia la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Entonces, desde pequeño yo fui entendiendo que Dios es real, que Dios es mi amigo, y un día recuerdo que mi mamá llegó a la casa y estaba colocando unas calcamonías en el respaldo de la cama donde yo dormía. Y yo no podía leer y le pregunté que qué querían decir esas calcamonías. Todas eran citas bíblicas, pero hubo una en especial que a mí me llamó mucho la atención y yo la recuerdo perfectamente. Era una calcamonía redonda, amarilla, las letras blancas y decía, Dios es amor. Y cuando mi mamá me dijo, Dios es amor, lo recuerdo muy claro porque conceptualmente yo entendí entonces de quién estábamos hablando, porque yo recuerdo que pensé, bueno, yo me siento amado, siento que puedo amar, y si Dios es amor, conceptualmente sé entonces de qué se trata esto. Y así fui creciendo, ¿verdad? Así fui creciendo, rodeado de ese ambiente. Como familia, por supuesto, teníamos problemas, teníamos dificultades, pero sin embargo, pues ese concepto quedó bien grabado en mi mente, y un buen día ese concepto tiene como un sentido real. Fíjate que yo tenía 17 años de edad, actualmente tengo 42, eso fue allá en 1996. Y una tía me habla por teléfono y me dice, mira hijo, fíjate que tus primos, o sea, los hijos de ella, van a ir a un retiro y quería saber si vos querías ir. Y cuando mi tía me dice eso, yo estoy muy agradecido con mi tía, pero en ese momento yo me sentí como que si me estaba insultando, porque decía yo, ¿para qué querrá que yo vaya a un retiro? Si los retiros son para personas jóvenes que tienen problemas. Y yo pues académicamente no tenía problemas, me portaba bien dentro de lo que cabía, no usaba alcohol, no usaba drogas. Entonces yo decía, pues ¿para qué quiero ir a un retiro, no? Entonces le dije que no, muchas gracias. Mis papás se sorprendieron y me dijeron en la noche, ¿y por qué no querías ir? Le expliqué lo mismo. Pues no, si yo no necesito ir a un retiro, ¿para qué? Si yo voy una vez a la iglesia por semana, trato de hacer las cosas bien, no tiene sentido que vaya. Pero días antes, eso fue en agosto, días antes de que se diera ese retiro, yo recuerdo que surgió una inquietud en mi corazón de una forma bien curiosa. Fuimos al cine con unos amigos y estábamos en el cine, cada quien en su mundo. A mí se me había olvidado que iba a ser ese retiro. Y de repente la película tenía como partes violentas. Y dentro de esas partes violentas yo comencé a pensar, híjole, cuánta gente se está muriendo en la película, por supuesto. Y decía, ¿y si yo tuviera esa escena en mi vida, qué haría? ¿Verdad? Correría, me escondería. Y digo, quizás lo que haría es que me pusiera de rodillas y pediría perdón.
Y entonces comencé a pensar, pero yo ¿por qué necesito pedir perdón? Hay algo en mi vida quizás que no me gusta, pero yo no tengo algo que necesite arrepentirme, decía yo. Pero sin embargo, hay algo que no me gusta que está ocurriendo en mi vida. Y como no encontraba esa respuesta, salí del cine, ya era noche, llego a la casa, le digo a mis papás, yo al día siguiente voy a ir. Así fue como fui al retiro. Mira, esa es la mejor decisión que yo he tomado en toda mi vida. En ese retiro yo tuve mi encuentro personal con Jesús. Fíjate, esos retiros eran de 3 días, ¿verdad? Entrábamos viernes. El sábado en la tarde nos dicen, vayan, pasen todos los jóvenes, ¿verdad? Y pasamos por un grupito a un salón y ahí comenzamos a orar. Y cuando comencé a orar, ¿verdad? Ya había orado antes, por supuesto, pero cuando comencé a orar, comencé a sentir, y yo lo logro describir como una gran cantidad de amor, como que se estaba alrededor mío. Y yo, por supuesto, ya había amado, me sentía amado, amaba a mis padres, mis hermanos, había tenido una que otra novia que también decía yo que la había amado, ¿no? Pero nunca había sentido algo así de intenso y mi corazón comenzó a latir muy fuerte y de repente comencé a sentir que ese amor que sentía afuera también parecía que estaba dentro de mí. Y entendí que era presencia de Dios. Me acordé lo que mi mamá había puesto: Dios es amor, aquí está Dios, decía. Entonces no está tan lejos, está bien cerquita conmigo. Y en esa experiencia yo recuerdo que acepto a su Hijo Jesús, lo acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y cuando yo salí de ahí y me preguntaban, mira Richard, decinos qué te pasó allá adentro. Y yo me ponía a llorar porque yo trataba de articular las palabras y comenzaba a llorar. Y yo decía, qué raro si yo no me siento ni triste, ni tengo problemas, ni me duele nada. Pero era tanta la emoción que comenzaba a llorar. Hasta el día siguiente, el domingo, ya comencé a hablar acerca de lo que me había ocurrido. Cuando yo salí de ese salón, yo recuerdo que miraba todo diferente, yo me sentía diferente, no estaba muy claro de qué era lo que estaba ocurriendo. Tiempo después me enteré de que había nacido de nuevo. Bueno, yo cuando comenzamos el programa les dije que hay tanto que comentar acerca de lo que hace Ricardo en la fraternidad, pero estoy comenzando a entender que el plan de Dios en tu vida, porque Ricardo coordina SAELes, que son seminarios avanzados para entrenamiento de líderes, y das charlas también, y coordinas todo eso. Y son seminarios también, si le podemos llamar así. O sea, tal vez no le ponemos el término de retiro encomillado y subrayado, pero ya Dios quería que tuvieras esa experiencia porque te estaba preparando para que tantos a él que has coordinado, Ricardo, tanto trabajo, que yo recuerdo cuando yo fui a mi primer SAEL, tú ya estabas allí, ya le estabas sirviendo al Señor. Entonces yo quiero entender lo que Dios te puso en tu corazón, asistir a ese evento, que tú lo disfrutaras, y así tú también has experimentado la alegría que tenemos una gran cantidad de fraternos cuando asistimos a esas invitaciones que nos hace la fraternidad. Con el tiempo vamos entendiendo que el plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Que algunas veces no entendemos ciertas cosas en nuestra vida. Por supuesto que cuando volvemos la vista hacia atrás en nuestra vida, a esto se debía esta determinada situación. Y esto es lo hermoso de los testimonios, o sea, que la gente nos cuente, ¿verdad? Cómo Dios siempre ha estado con nosotros. Hasta aquí el primer segmento. Vamos a los cortes comerciales. No olvide que aparece en las redes sociales. Nos puede escribir a cualquiera de las que está ahí, que con gusto los vamos a atender. Volvemos en un par de minutos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones.
En Teleprensa hacemos periodismo. Así se siente creer en mi gente, así se ve. Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33, así se siente, se escucha y se ve. Bienvenidos al segundo segmento de nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Si le suena muy largo, dígale fraternidad. O le puede decir FINEC, el término y el nombre es necesario, ¿verdad? Pero es más importante lo que esta fraternidad hace en la vida de hombres, mujeres, matrimonios y jóvenes, porque hay capítulos de caballeros, capítulos de damas y hay capítulos de jóvenes. Hoy tenemos el tremendo privilegio de tener con nosotros al ingeniero Ricardo Reyes, miembro de la Junta Directiva, director de Expansión, pero también está en otro equipo intermedio, si le podemos llamar así, que le voy a hacer el comercial, los METS, Sí. ¿verdad? Que están trabajando en la coordinación de la zona metropolitana, que es una zona, digamos, que concentra una mayor cantidad de capítulos. Todos, absolutamente todos son igual de importantes. No quiero enviar un mensaje diferente, pero es porque me interesa que sepan de que el ingeniero Ricardo Reyes dedica mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando digo mucho, no lo quiero poner en un... No, es un privilegio. Nosotros lo llamamos un privilegio, un llamado de Dios a servir, que para nosotros es algo que realmente nos agrada mucho, nos llena el corazón. Ricardo, nos estabas contando esa primera etapa. Qué linda tu mami que te ponía esos stickers en el respaldo. Espiritualmente es una protección, es un llamado, una invocación. Le podemos llamar de cualquier forma. No somos religiosos, somos espirituales. Pero esos temas, si le podemos llamar así, se quedan grabados en nuestra mente y en nuestro espíritu. Dios es bueno. ¿O cuál era la frase, Ricardo? Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Nos estabas contando esa primera etapa de tu vida, esa paz, esa tranquilidad que sentías, esa convocatoria que hubo para esa actividad que Dios puso en tu corazón ir, y que cuando regresaste tenías una alegría tan grande, porque no lloramos solo de dolor, también se llora de alegría, de felicidad. O sea, es una cosa maravillosa. Hay momentos en los que uno está tan espiritualmente bendecido que brotan esas lágrimas, ¿verdad? Regresaste contento. Ese domingo comenzaste a digerir, si se le puede llamar así, lo que fue esa experiencia espiritual. ¿Cómo continuó entonces tu vida, Ricardo? Pues fíjate que yo lo primero que hice, recuerdo, a raíz de esa experiencia fue darme cuenta de lo que realmente era importante en mi vida, y puse a Dios en primer lugar, y después puse familia, después que los estudios, amigos, todo podía ser secundario, pero Dios era el primer lugar. Entonces comencé a integrarme de una forma más activa a la iglesia a la que pertenezco, y entonces ya me comenzaron a dar cargos de servicio, cargos de responsabilidad, y así pasé muchos años de mi adolescencia, temprana juventud, ahí bien integrado sirviendo. Es ahí, en esta iglesia, donde yo conozco a Patti. Patti es mi esposa. Eso fue en octubre del año 2000. Yo la conozco a ella en octubre. En enero de ese año nosotros ya éramos novios, en rapidito, ¿verdad? Y en septiembre de ese año Patti me está diciendo, mira, yo estoy embarazada.
En ese momento yo tenía 22 años de edad, Patti tenía 20 años de edad, yo estaba estudiando el tercer año todavía de ingeniería civil, Patti estaba todavía estudiando y es ortodoncista, es odontóloga, y entonces la teníamos como bien cuesta arriba, ¿no? Y entonces, asustados nosotros comenzamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer, y lo correcto, de acuerdo a lo que nos habían educado, era que nos casáramos, así que nosotros decidimos casarnos. Ella me lo dice el 11 de septiembre esta noticia, el 20 de octubre ya estábamos casados, ¿verdad? Ya tenía yo familia y ese año todo transcurrió muy rápido. Como no trabajaba yo, no trabajaba ella, entonces mi padre pues mi papá y mi mamá nos dieron un cuarto en la casa y ahí comenzó nuestra familia, ¿verdad? En ese cuartito que ellos con mucho amor nos lo dieron. Y yo comencé también a pensar, bueno, ya estoy casado, ya viene mi primer hijo en camino, entonces yo necesito trabajar porque no soy cómodo que me estén manteniendo. Sé que lo hacen con amor nuestras dos familias porque no nos abandonaron, estuvieron acuerpándonos, pero yo no quería esa situación para mí, entonces yo digo, voy a comenzar a trabajar y comenzar a estudiar. Comencé a trabajar, comencé a pagar yo mi universidad y así, ¿verdad? Ahora, al hacer eso también razoné de forma errónea. Trabajar y estudiar es buenísimo, pero mi error fue que yo dije, y lo dije con pleno conocimiento, Dios ya no puede estar en el primer lugar. En el primer lugar, mi trabajo y mis estudios, y después lo que sobre de tiempo va a ser para Dios. Al tomar esa decisión, yo abandoné el servicio, después dejé de asistir a la iglesia y poco a poco dejé de orar, y al hacer todo eso, mi corazón comenzó a endurecerse, y yo posiblemente tengo todavía un temperamento que es bien como explosivo, ¿no? Pero en ese momento de mi vida, mi carácter era muy débil, y aunado esto a que estaba fuera de esa presencia de Dios, entonces era una fórmula terrible, y dentro de esa fórmula pues mi familia sufrió mucho, Patti sufrió mucho, mi hijo mayor Ricardito también sufrió mucho esa consecuencia. Académicamente me fue bien, laboralmente también me fue bien, al poco tiempo logramos independizarnos con Patti, nos mudamos aparte. En el matrimonio nos casamos enamorados, ¿verdad? Recuerdo que al principio hicimos cuenta de cuánto necesitábamos y contábamos solo lo que nos habían regalado del dinero de la boda. Y yo le dije a Patti esa noche, mira, fíjate que nos van a tocar 2 años que van a ser bien duros, 2 años de restricciones. Nunca aguantamos hambre, por supuesto, pero dijimos, van a ser 2 años de restricciones, y dentro de esos 2 años, si tú me los das, le dije yo, si me das todos esos 2 años, yo te prometo que nunca más vas a volver a vivir una situación igual. Y cumplí mi palabra. Lo que no pude hacer es darle una vida estable, porque dentro de esa inestabilidad emocional comenzaron las peleas en el matrimonio. No es que siempre estuviéramos peleando, pero esas peleas poco a poco fueron haciéndose más graves y más graves y más graves, y nunca nos agredimos físicamente, pero sí verbalmente ambos nos agredimos. Y lo que es más complicado es que nuestro hijo mayor, él se mantenía presente y él escuchaba todas esas discusiones. En esas discusiones pues él comenzó a desarrollar problemas conductuales en los lugares donde iba a estudiar. Lo cambiamos 2 veces de centros educativos, ¿no? Siempre nos los terminaban sacando. Desesperados comenzamos a pagar psicólogos, comenzamos a pagar neurólogos, comenzamos a hacerle terapias, exámenes para tratar de ver qué es lo que estaba mal en nuestro hijo, y finalmente pues llegamos a un psiquiatra. El psiquiatra nos dijo, hay que medicarlo, no hay otra forma, hay que medicarlo, y el medicamento le puede ayudar un poco, ¿verdad? Con el medicamento tal vez logra él graduarse algún día, pero hasta ahí podemos hacer, y nosotros aceptamos esa realidad. Yo seguía vertiendo todo ese carácter, ese temperamento en mi esposa, tanto así que Patti pues es muy linda gente, pero también tiene su temperamento, ¿no? Y me decía, no se te olvide que nosotros no somos tus empleados. Y ella me lo decía, pero yo no lo lograba entender, porque para mí todo era lo mismo. Un día Patti se cansa. Acababa de nacer Sarita, nuestra segunda hija, 3 meses de nacida, y Patti me dice, ya no aguanto esta situación, andate de la casa. Así es como con Patti nos separamos. Paso poco tiempo separado de ella, ¿verdad? Dios, por supuesto,
sabía que Dios existía, sabía que Dios era amor y sabía que Dios podía perdonarme y podía ordenar mi vida, pero yo en ese momento ya estaba totalmente cegado en mi corazón, ya no quería saber nada de Dios, mucho menos de las iglesias, ¿verdad? Pero Pati hizo algo que marcó mi vida. La noche en la que yo me fui, ¿verdad? Y producto de eso, muy probablemente que yo esté acá, ¿verdad? Sirviendo aquí en esta organización. La noche en la que yo me fui, y de esto me di cuenta años después, porque Pati me contó. Ella, pues imagino cómo se pudo haber sentido, su matrimonio fracasó, su esposo, el que conoció en la iglesia, resultó un irresponsable, ¿verdad? Un tipo amargado, ¿no? Y ella, sumida en esa tristeza, ella cuenta que se va al cuarto, dobla rodillas, comienza a orar y comienza a decirle a Dios que si la puede consolar, y Dios que es amor, Dios que es consuelo, ¿verdad? Y Dios que es padre, y Pati que es su hija, por supuesto que llega a consolarla. Y Pati, llena de ese consuelo de Dios en su corazón, comienza a pedir por mí y comienza a pedir para que Dios tuviera misericordia de mi vida y que pudiera volver a entrar otra vez en mi corazón y que dejara de ser esa persona amargada, miserable en la que me había convertido y volviera a ser aquel joven alegre que ella había conocido en la iglesia, que estaba sirviendo. Y bueno, el tiempo pasa, regreso a la casa, no hay ninguna situación que cambie, ¿verdad? No regreso arrepentido, regreso por un tema de conveniencia. Yo quería ver crecer a mis hijos y quería estar ahí presente con ellos, ¿no? Pasan 2 años más. Pati está orando, Ricardito, mi hijo mayor, también en ocasiones se une a esa oración junto con ella. Yo no me doy cuenta de que eso está ocurriendo, y 2 años después llega yo quiero comprar una propiedad, y el corredor de bienes y raíces, que es un amigo, ¿no? Pertenece a esta organización, y él me dice en una de esas reuniones, de las últimas reuniones: mire, lo voy a invitar a desayunar. Y en mi cabeza yo dije, en el desayuno termino de bajar el precio de esta cosa, ¿no? Pero él sacó de su chaqueta una tarjeta y me la dio, y decía Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ricardo, quiero retomar 2 aspectos. Uno es que nosotros, como seres humanos, y este es un mensaje también para usted, amigo televidente, hay un momento en que creemos que Dios quiere que nos esforcemos en el trabajo, que nos esforcemos en tener una buena casa, en darle un buen colegio a nuestros hijos, y que empeñemos esas fuerzas que creemos que son nuestras, porque allí es donde está ese punto de inflexión. El enemigo, el ego, le dice a uno: no, tú eres productivo, tú eres bueno, tú te mereces esto, y tú estás trabajando para todos estos recursos. Y la mayoría de veces, amigos televidentes, no lo estamos haciendo con una mala intención, pero comienza a ocupar más espacio en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestro tiempo, el mundo y sus cosas, que el amor de Dios. Y entonces como que comienza una vorágine de otras situaciones, y es la segunda parte que quiero retomar de lo que nos has comentado, que ustedes dijeron: no, llevemos a nuestro hijo a algún médico. Uno muchas veces, amigo televidente, no quiere asumir la responsabilidad que son nuestras diferencias matrimoniales o relaciones interpersonales las que nuestros hijos ven. Porque esto de los principios, de los valores, la escuela para padres, todo eso es importante y es útil y es necesario. Pero es a través de la vista que nuestros hijos en nuestros hogares reconocen la relación, el amor de Dios, el cariño, en fin, la oración. Y es cuando uno dice: este es el estilo de vida que yo debo de adquirir, ¿verdad? Hubo consecuencias, siempre la hay, de las acciones que uno hace. Dios ha puesto a tu esposa en tu camino por no una, miles de razones. La que nos acabas de contar es una o dos de muchas de ellas, y de seguro yo sé que nos vas a contar más, porque la mujer no es nuestro complemento, somos un complemento el uno para el otro, y luego somos responsables de nuestra familia. Hasta aquí el segundo segmento. No olviden las redes sociales y volvemos después de los comerciales.
Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Así se siente creer en mi gente. Así se ve. Canal 33. Llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Tercer segmento de nuestro programa, La Mejor Noticia. Tengo que hablar menos. El ingeniero Ricardo Reyes no lo he presentado como integrante del capítulo Gran Vía, Gran Vía. que también le tengo que hacer el comercial. Un capítulo ejemplar, un capítulo en el que Ricardo, si bien es director nacional de expansión, no ha llegado ahí producto de la casualidad no existe. El capítulo La Gran Vía ha generado una gran cantidad de capítulos. Yo estoy en un capítulo que se llama Antiguo Cuscatlán, conocido socialmente como La Familia, que nació en el capítulo La Gran Vía. Y así Ricardo nos podría contar más, pero el objetivo del programa de hoy es el testimonio. Bueno, Ricardo, regresas a casa, regresas con un objetivo personal que es el de estar cerca de tus hijos. Tu esposa te puso en oración, puso en oración el hogar, regresaste a tu hogar. ¿Qué sucedió después? Diga, mira, yo regreso, ¿verdad? Pasan 2 años más, ella está orando, 2 años yo no tengo ningún cambio, me invitan a esta organización y cuando comienzo a ir, yo al principio ya había escuchado de los hombres de negocios y decía, no, esos que son cristianos con atacheles, decía yo, me burlaba de ellos cuando yo era joven. Sí. Y ya que me invitaran a esto, yo decía, yo para qué quiero ir, no entendía realmente lo que estaba ocurriendo, ni entendía el plan de Dios en mi vida relacionado a esta organización, a la fraternidad. Comencé a asistir por insistencia de esta persona, de este corredor de bienes y raíces. Amo mucho a esta persona, estoy agradecido por ser el instrumento que Dios usó para mí. Comencé a darme cuenta de que lo que hacían estos hombres era hablar acerca de su experiencia personal con Dios, que no había religiosidad, que no había ninguna denominación, que no estaban interesados en cambiarme de mi denominación. Yo sigo en mi denominación, pero que sí hablaban con libertad acerca de lo que Dios hacía en sus vidas. Y yo comencé a soñar, si Dios puede hacer esto con estos hombres, también conmigo será posible que lo puede hacer. Pero yo decía, va a ser muy complicado porque ya había pasado 10 años caminando sin Dios en mi corazón, había hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Y yo decía, no creo que yo pueda alcanzar lo que estos hombres dicen que Dios ha hecho en su vida. Sin embargo, fíjate que el tiempo va avanzando. Yo en un momento me independizo, pongo una empresa constructora y yo digo, me va a ir bien, digo yo, porque tengo mi capacidad, así como tú dijiste, tengo mi fuerza, tengo todo para que me vaya bien. Y no me fue bien, me fue terrible. Yo digo, y eso es real, ni las moscas entraban en esa oficina, menos clientes, ¿verdad? No teníamos nada, pero sí teníamos compromisos y entonces se iba haciendo una deuda más grande, ¿verdad? Con tarjetas de crédito. Y yo a nadie le decía de esa deuda. Y una noche yo comienzo a pensar, bueno, digo yo, si aquí hay personas que les va mejor, pero porque le piden a Dios. Yo no le pido nada a Dios porque yo decía, yo solito estudié, yo solito me pagué, yo solito salí adelante, Dios no intervino, entonces yo no necesito pedirle nada.
pero contra la pared dije, no, le voy a pedir a Dios. Una noche esperé a que se fuera la recepcionista, que era, la empresa era la recepcionista y yo. Y entonces apagué la luz, cerré la puerta con llave porque me daba pena, no va a ser y regrese y me mira que estoy orando. Y dije, yo voy a orarle a Dios para que me dé plata, decía. Y en mi cabeza decía, yo ya tenía las palabras, voy a pedirle para que abra las puertas del cielo y me lluevan los billetes de los billetes, ¿verdad? Y cuando yo doblé rodillas en esa oficina, recuerdo que lo que sentí fue una gran cantidad de amor que estaba alrededor mío, y entonces me acordé a los 17 años que también así sentí cuando Dios estaba, y el que Dios estuviera conmigo comenzó a conmoverme, comencé a llorar, comencé a pedirle perdón por todo lo que había hecho, perdón por alejarme, perdón por dejar a mi familia, perdón por todo lo que he lastimado, perdón por las personas que ofendí, perdón por todo, ¿verdad? Porque ahí estaba Dios conmigo en ese momento. No sé cuánto tiempo oré, no te puedo decir qué lapso de tiempo fue. Lo que sí sé es que cuando yo me levanté me sentía diferente, comencé a ver las cosas diferentes. Patti dice que ella recuerda esa noche porque cuando me vio entrar por la casa también mi rostro parecía diferente, y en efecto esa noche yo tuve un reencuentro con el amor. A partir de ese momento ya no le pedí por plata, ya la plata me pareció que no era necesario. A partir de ese momento mi relación con Dios cambió totalmente, y ya comencé a integrarme en el servicio del capítulo, comencé a integrarme que si querían el café, que los estacionamientos, que la bienvenida, y así fui creciendo en el servicio. Comencé a dar testimonio. Al principio decía, ¿yo de qué voy a hablar si Dios no ha hecho nada en mi vida? Y no quería dar testimonio. Y un día Dios me sanó mi rodilla derecha. Yo tenía una lesión, a los 14 años tuve una lesión en el menisco, y esa lesión progresó hasta que mi menisco desapareció. Los últimos 2 ortopedas que me vieron me dijeron, mira, tú ya no tenés rodilla, me dijo. Y como yo no entendía muy bien, ¿verdad? Porque yo le decía, pero puedo correr. Me decía, mira, te lo voy a decir como para que entendas. Tu rodilla es la de un hombre de 80 años, te la acabaste, aquí están las radiografías, ya no hay menisco. Entonces, olvídate de correr, aprendí a vivir con el dolor. ¿Querés que te pongamos una prótesis? Y yo le dije, no, yo prótesis no quiero. Pues aprendí a vivir con el dolor. Y yo me guardé eso y dije, el dolor va a ser parte de mi vida. Y así pasé por muchos años, y comencé a pedirle a Dios un día, Dios, saname, hace que corra, le decía yo. Y un día comencé a correr, ¿verdad? Con mi hermano, con César, y comenzamos a correr. Comencé a darme cuenta de que no me dolía la rodilla, de que no se me doblaba, de que podía correr más y más y más. Y llegué a correr maratones, son 42 kilómetros. Y yo sorprendido, no porque pudiera correr maratón, pues y ahí miles de personas lo corrían, pero sorprendido porque Dios me había permitido correr. Cuando me decían entonces, da testimonio, ya no podía decir yo que no. Comencé a dar testimonio, y recuerdo que un día dando testimonio no hablaba acerca de mi situación económica porque estaba bien complicado, ni Patti sabía de esa situación en toda la magnitud que estábamos viviendo, y yo tenía 3 anhelos en mi corazón: que Dios me sacara de ese problema financiero terrible que yo tenía, que Dios me permitiera servir aquí en esta organización, porque yo decía, qué bonito dar testimonio, pero yo quisiera servir más acá. Y tercero, yo miraba a hombres que daban testimonio junto con sus esposas, y yo decía, ojalá un día con Patti podamos dar testimonio, pero me da temor pararme junto con ella, porque a saber qué va a decir esta mujer, decía. Bueno, un día dando testimonio en un capítulo fuera de San Salvador, un hombre al final del evento se para, llega donde estoy yo y me dice, mira, Ricardo, Dios me dijo que te dijera 3 cosas. Y cuando me dice eso, yo digo, pobrecito, ¿verdad? Este tipo, 1, o es charlatán, o 2, está loco y está oyendo voces. Y le digo, ajá, ¿qué querés? ¿Qué te dijo Dios para mí? Dice Dios que va a levantar a tu empresa, me dice. Dice Dios que te va a permitir servir en este ministerio. Y dice Dios que sí, te va a permitir también servir junto con tu esposa. Y ahí me quedé yo helado, porque esas cosas yo a nadie les compartía. Mis amigos del capítulo me decían, Ricardo, ¿por qué querés que oremos? Y yo decía, por agradecimientos, y en mi vida todo está bien. Mentiroso era yo, ¿verdad? Así comencé a buscar eso. Lo primero que Dios levantó fue el área ministerial. He servido en el capítulo, sigo sirviendo en el capítulo, he estado sirviendo en el comité de capacitaciones Israel. Hubo un tiempo en el que lo coordiné, ahorita sirvo ahí en ese comité también, sigo adelante sirviendo, y tengo el privilegio de servir a nivel nacional a todos en la fraternidad a través de como director de expansión, ¿verdad? El área ministerial fue lo primero que Dios levantó. Sin embargo, a mí me urgía que levantara el área financiera, pues, porque me estaba apretando mucho, y Dios parecía que no estaba interesado en levantar esa área. Un día llego a la casa, ya no puedo ocultarlo a mi esposa, le digo, mira, fíjate que tengo este problema financiero, está de este tamaño la deuda que yo tengo, no sé qué hacer. Ella
ella se me queda viendo y me dice, vamos a orar por eso. Y comenzamos a orar esa noche por ese problema financiero, esa enfermedad financiera que yo tenía. Y en el nombre de Jesús esa noche declaramos sanidad para mí, porque estaba arrastrando a mi familia también. Y en los 3 meses siguientes Dios comenzó a hacer que llegaran una cantidad de contratos a la empresa constructora. 3 meses después no tenía ningún problema financiero y me quedó clarísimo que eso no depende de mi capacidad ni de mi gestión, sino que solamente Dios actuando en lo que yo no puedo hacer. Ricardo, en esa sí han estado médicos que por su propia formación solo creían en la ciencia y no creían en los milagros. Son profesionales de la salud que ahora son fraternos. Y uno de ellos ahí sentado me dijo, yo no creí en la sanación. Voy a hablar de tu rodilla. Y me dice este médico, yo he visto gente curarse de cáncer, en fin, la lista puede ser larga. El objetivo, amigo, es que el testimonio lo que hace es compartir las bendiciones que Dios hace en nuestras vidas. ¿Volviste a sentir el amor de Dios como cuando tenías 17 años, cuando le entregaste a Dios toda tu carga? Que eso muchas veces nosotros nos falta esa fe, si le podemos llamar así, que queremos seguir siendo siempre capaces, ¿verdad? Tú ocupaste un término que a mí me encanta, hasta que estuviste contra la pared. Eso es, llegué y ya no podía más, ¿verdad? Y en ese momento uno, bueno, se acuerda de que hay alguien, ¿verdad? Uno siempre lo ha tenido cerca, siempre lo ha tenido cerca, pero las cosas del mundo nos distraen. Y uno cree que al estar con la familia, es cierto, está bien, pero la familia hay que ponérsela también a Dios. El trabajo hay que ponérselo a Dios. Y yo supongo el impacto que te ha de haber dejado ese hombre cuando se acercó y te dijo las 3 cosas que te dijo. Nosotros hace unas semanas hicimos la celebración del Día de la Madre. Yo también vi que ustedes la celebraron, pero maravillosamente bien. Y me habla el siguiente día, porque él no es un fraterno continuo. Y me dice, fíjate que ayer en la celebración del Día de la Madre yo puse 3 peticiones. Y te estoy hablando porque hoy al mediodía se cumplió la tercera de las 3 que yo le había pedido al Señor. Y lo llamo por su nombre y le digo, por favor no faltes al capítulo. Seguí llegando. Dios, amigo, Él tiene sus tiempos porque Él es perfecto. Y hay gente que en testimonios nos dice, fue overnight trans express. Otros nos dicen, no, Dios tomó su tiempo. Esperemos la voluntad de Dios, no la nuestra. Vamos a llegar hasta aquí con el tercer segmento. No olviden redes sociales, vamos a comerciales y siempre regresamos al último segmento en 2 minutos. Ya regresamos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Así se siente creer en mi gente. Así se ve. Canal 33. Llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve.
Bienvenidos al cuarto segmento. El ingeniero Ricardo Reyes, ingeniero civil, el miembro de la Junta Directiva y también pertenece al capítulo Gran Vía. Nos está contando todas las experiencias de su vida. Llegó a la fraternidad y dijo: voy a hacer un buen negocio con este hombre de bienes y raíces. Y a lo mejor lo hizo, pero atrás había otro mejor negocio, que es el negocio que lo tiene ahora aquí con nosotros, compartiendo esas buenas noticias y porque a pesar de los problemas seguimos siendo hombres optimistas, alegres, dispuestos y sobre todo, como el ejemplo que nos da Ricardo, servidores. ¿Cómo continúa tu vida en la fraternidad, en el servicio? ¿Cómo sigue tu testimonio, Ricardo? Gracias. Fíjate que después de esa experiencia, ¿no?, de que Dios sana mis finanzas, justo al final de esos 3 meses llega una pareja de Guatemala y nos dice: mira, Ricardo, queremos que vayan allá a dar testimonio, vos y Pati. Y Pati estaba a la par mía. Pati dice que sí. Yo no dije nada. Entonces así comenzamos a dar testimonio, y la primera vez que estamos dando testimonio allá en Guatemala con estos amigos, y cuando vi todas estas personas que estaban allá, todas estas familias, me acordé lo de aquella persona que yo decía, loquito, ¿no? Pero me acordé de que lo que él había dicho realmente era respaldado por Dios, y que Dios tenía capacidad y voluntad de hacer lo que yo consideraba imposible en mi vida. Bueno, comenzamos a compartir con Pati, comenzamos a orar por personas y después nos dábamos cuenta de que nos encontrábamos algunas personas y nos decían: mira, lo que ustedes oraron por mí, fíjate que Dios lo hizo. Y comenzamos a pensar con Pati: bueno, si funciona para adelante, también funciona para nuestra familia. Así que un día llegamos donde Ricardito, impusimos manos sobre él, declaramos sanidad sobre él, sanidad sobre su mente, sanidad sobre su corazón. Éramos conscientes de lo que nosotros habíamos sembrado en su vida. Y al día siguiente yo no le recomiendo que lo haga, pero nosotros decidimos: ya no le vamos a dar medicamento. Le quitamos el medicamento y comenzamos a ver que este muchacho comenzó a mejorar, comenzó a aplicarse, ya se acabaron los problemas. Tenía otro tipo de problemas, pero ya no esos problemas conductuales que estaba teniendo, y eran problemas típicos de adolescente. Y ya pues hoy está en 2º año de su carrera. Él está estudiando ingeniería electromecánica, está integrado a la iglesia a la que pertenecemos, servidor de esta iglesia, integrado a su capítulo de jóvenes dentro de esta organización, servidor de su capítulo de jóvenes. Y nosotros, cuando lo vemos con Pati, sabemos de que lo que él está haciendo no corresponde a lo que nosotros sembramos. Nosotros sembramos en él tempestades. Corresponde a lo que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Toda esa restauración. Ya en esa nueva etapa nace nuestro tercer hijo, Fernando José. Él ya tiene 8 años de edad, y este muchachito pues ya nace bajo el concepto de que Dios existe, Dios es amor, Dios es bueno, y para él no hay nada imposible. Fíjate que nosotros en los años anteriores pues casi consecutivamente yo perdí a mi padre, ¿verdad? Y el siguiente año mi suegro, que es mi segundo padre espiritual, fallece también de COVID, ¿no? Y entonces pues fue un golpe para la familia y para los niños que habían perdido sus 2 abuelos. Pero había una perrita ahí que nosotros nos habían dado esa perrita, y entonces pues se volvió la perrita como bien importante para todos nosotros. El año pasado de repente viene y comienza a vomitar sangre esa perrita, dejó de comer, perdió una gran cantidad de peso. La llevé a la veterinaria, ¿verdad? Y ya le hacen los exámenes, le hacen ultra y todo, y me dice: venga, tengo malas noticias. No voy solo, dije, voy con Pati, ¿verdad? Me la llevé al mediodía. Llegamos ahí donde estaba la doctora y nos dice: mire, su perrita pues ya se acabó, me dice, porque ha desarrollado 3 tumores cavernosos, son muy grandes, no se pueden operar, ¿verdad? Y ya no hay nada que hacer. Y pues, ¿cuánto le queda de vida? Le dije yo: mire, le queda hasta diciembre, tal vez, me dice, porque ahí estaba la perrita, estaba a la par de nosotros. Y con Pati nos ponemos a llorar los dos, ¿verdad? Por la perrita. Bueno, ni modo, no puede hacer nada, ¿no? Me la llevo para la casa. Entonces me la llevé. No me atreví a decirle a los niños cuando llegué al mediodía con la perrita, ellos bien felices: ya está bien. Y no, la perrita ahí está, déjenla ahí que esté echadita, ¿verdad? Pónganle agüita, no quiere comer, no importa, nadie la moleste, ¿verdad? Ya son los últimos días. Al día, cuando llegué en la noche, ¿verdad? Un amigo me habló de la nada y me dice: Ricardo, pero Dios puede sanar también mascotas, me dice. Bueno, tenés razón, le dije,
Llegamos a la casa, les conté a los niños, comienzan esas preguntas difíciles para las cuales uno no puede responder. ¿Por qué da cáncer, papá? ¿Será que hicimos algo mal? ¿Será que quizás no la amamos suficiente, verdad? No, hija, eso es parte de un plan de Dios que no logramos entender. Lo que nosotros sabemos es que si Dios permite las cosas es porque algo bueno va a sacar de eso. Y si Dios quiere llevársela, pues fue un angelito que nos lo dejó y la disfrutamos mucho. Y si la deja acá, también bueno es Él. Así que mientras tanto vamos a orar por esta perrita. Hicimos una rueda, pusimos a la perrita al centro, oramos por esta mascota, y esa perrita al día siguiente comenzó a mover la cola, comenzó a correr, comenzó a comer. Ya pasó diciembre, ¿verdad? Ahí está la perrita. No sabemos si tiene o no tiene todavía los tumores. Lo que sí sabemos es que esa perrita está alegre y está totalmente normal. Eso lo hicimos nosotros porque años anterior yo había visto que algo así había ocurrido con mi familia, de una magnitud mucho más grande. Mi hermano mayor, a él le diagnosticaron un tumor en el estómago, y en ese tumor pues le dijeron que tenía características malignas y que había que operarlo. Yo llegué a verlo al hospital, le pregunté, mira, ¿te querés morir? No, me dijo, yo no me quiero morir, él tiene niños pequeños. Bueno, le digo, mira, el diagnóstico ahí está, así como estaba el diagnóstico sobre mi rodilla, así como estaba el diagnóstico sobre mis finanzas, así como estaba el diagnóstico sobre mi hijo mayor, sobre mi matrimonio, sobre tantas cosas en mi vida, y yo estoy claro que Dios tiene la última palabra también sobre tu vida. ¿Querés que nos pongamos de acuerdo y oremos para que Jesús te sane? Y él me dice, claro que sí, hagámoslo. Comenzamos a orar por él, una oración corta, nada complicada, nada mística, ¿verdad? Yo soy ingeniero civil, y dentro de esa oración terminó, y yo sentí una certeza absoluta de que mi hermano estaba sano, mi hermano mayor. Y entonces comencé a reírme allí en el hospital, y estaban los otros enfermos, y mi hermano se me quedaba viendo porque yo estaba riéndome de felicidad. Y yo le decía, ya estás sano, ya Dios te sanó. Y él se agarraba y me decía, pero mira, Richard, todavía me duele un poco. Me decía, no me digas que te está doliendo, Dios te ha sanado ya. Cerrá los ojos conmigo y comenzá a decir, Jesús, gracias porque esta mañana yo recibo de ti esa sanidad. Y aquel comienza a hacerlo, ¿verdad? Gracias porque recibo esta sanidad. Al día siguiente le hacen una colonoscopía, no encuentran la lesión. El oncólogo llega y dice, bueno, no importa, algo falló, pero yo sé que está ahí, todos los estudios están ahí, yo lo toqué, si no lo opero usted se muere. Y el hermano dice, dele pues, pero no va a encontrar nada. Lo abre, le dice, prepárese porque yo voy a tener que cortar parte del estómago, remover todo, después viene la quimio, su vida va a cambiar. Y hermano, bueno, abra pues, ¿verdad? Abre, y tampoco logra encontrar nada. Encuentra solamente una pelotita de carne bien chiquita que no correspondía a ningún estudio. Lo manda a biopsia, todo negativo. Habíamos visto la sanidad de mi hermano, y cuando yo llego donde mi hermano al hospital y le pregunto, ¿Dios te sanó? Sí, Dios me sanó. Y dice, ¿para qué pensás que te ha sanado? Y aquel no sabe muy bien qué decirme. Yo le digo, te sanó por lo mismo que ha hecho todo con mi vida. Te sanó por lo mismo que hizo con mi familia, con mi hijo. Te ha sanado para que tú puedas hablar acerca de que Dios existe, que Dios es real, y que se sigue moviendo a través de personas como nosotros con diferentes ocupaciones comerciales, es decir, hombres de negocios. ¿Querés compartirlo vos? Y él me dice, sí, sí quiero. Hacemos un evento, mi papá todavía estaba con nosotros en vida, hacemos un evento allá de donde él es originario, reunimos a toda la familia, tías, primas, primos, ¿verdad? Y mi hermano comienza a decir, todos estaban al tanto de la situación, se conmueve mucho la familia, mi hermana estaba ahí, le dice, discúlpame, mi hermana mayor, discúlpame, yo le pedí a Dios que me diera chance de cuidarte los últimos días de tu vida porque el diagnóstico era muy feo, ¿no? Pero veo que Dios te ha sanado. Al final hicimos una oración que ya vamos a hacer en un momento, y ese es el propósito. Al hablarles acá, yo no es que no tenga problemas, no es que con Pati todo vaya color de rosa y que la empresa camine de forma maravillosa. Todos los días tengo problemas, todos los días tengo situaciones diferentes, y en cada problema y en cada situación diferente yo sé que va a haber una constante, y la constante es que Dios va a seguir siendo mi Padre y que Dios va a estar siempre conmigo. Quiero terminar solamente con esto. Un día, el año pasado, Ricardito me habla y me dice, está como muy conmocionado, y me dice, papá, discúlpame porque te estoy haciendo gastar el dinero. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le digo, no, papá, es que discúlpame que te hago gastar el dinero. Y yo me asusté porque digo, quizás chocó el carro, quizás algo ha ocurrido, ¿no? Y ya le dije, te calmás y me decís qué es lo que ha ocurrido. Y me dice, es que fíjate que dejo una materia en la universidad. Y ya le digo, ¿qué materia es tal? Y ya no la van a volver a dar. No, sí la van a volver a dar. ¿Cuándo? El otro ciclo.
¿Y cuál es el problema entonces? Pues la volvés a llevar y corregís lo que te equivocaste y seguís adelante. Colgamos la llamada y después quedo reflexionando. Si este es mi hijo, yo porque ha dejado una materia, lo voy a ayudar para que no se repita, pero no lo voy a decir prohibido cenar, prohibido almorzar, hoy te vas a vivir debajo del puente. Yo no le voy a decir eso porque él sigue siendo mi hijo, sin importar cómo él se haya equivocado, cómo se pueda seguir equivocando, porque así hizo Dios conmigo. 10 años me equivoqué yo y Dios nunca dejó de saber y de hacerme saber que yo era su hijo. Ojalá y no me hubiera equivocado esos 10 años, pero lo hice. Pero ahí estaba Dios y siempre me dijo: tú sos mi hijo, yo sigo siendo tu padre. Bueno, yo lo voy a repetir. Si tú lo has vivido con Dios, Dios quiere que seamos así con los demás, Así. con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros amigos, porque así como nosotros llegamos teniendo necesidad, hay mucha gente que tiene necesidad. Dios te siga bendiciendo, Ricardo, ¿verdad? Y que esa expansión sea a la enésima potencia para que más gentes tengan la oportunidad. Gracias por tu testimonio. Lo dijo hace un momento, hacemos siempre un llamado, esa alegría, esa apertura, muchos la han sentido después de hacer la oración en la que nos va a llevar Ricardo en este momento. Por favor, Ricardo. Claro que sí, ahí donde están, en la intimidad de sus casas y sus hogares, por favor repitan después de mí si así lo deciden hacer. Señor Jesús, Señor Jesús, esta mañana esta mañana me reconozco pecador, me reconozco pecador, así como también así como también reconozco que tú reconozco que tú eres Dios, eres Dios, que viniste a este mundo que viniste a este mundo y moriste por mis y pecados moriste por mis pecados y resucitaste y resucitaste y que tienes poder y que tienes poder para sanar mi vida, para sanar mi vida, sanar mis heridas sanar mis heridas y perdonar mis pecados. y perdonar mis pecados. Esta mañana Esta mañana yo te acepto yo te acepto como mi Señor como mi Señor y como mi Salvador. y como mi Salvador. Te pido Te pido que inscribas mi que nombre escribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y a partir de este y a momento partir de este momento me declaro criatura nacida de nuevo en criatura Cristo nacida de Jesús. nuevo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias. Siempre le dejamos el micrófono y las cámaras a nuestro invitado para que nos haga una reflexión, una invitación, lo que Dios ponga en su corazón. Ricardo. Gracias, amigos. Miren, nada de lo que yo he dicho tiene sentido precisamente si esta oración no existiera. Yo quiero invitarlos a cada uno de los que nos están viendo, sin importar la condición en la que esté, a que se integren a cualquier capítulo de la fraternidad. Ahí aparecen en las redes sociales, en la página de la fraternidad, todos los capítulos a nivel nacional, más de 90 capítulos donde usted va a llegar a compartir o a recibir esa experiencia personal de Dios que ha hecho con otros hombres, con otras personas, y también lo va a hacer con usted. Si usted quiere asistir al capítulo al que yo pertenezco, nosotros nos reunimos en La Pampa, Argentina, todos los viernes a las 6:45 a.m. Nuestro capítulo se llama Gran Vía. Así que también bienvenido y pregunta por mí, ¿verdad? Es Pampa, Argentina, Santa Elena. Santa Elena, sí. Santa Elena, no falla. Ahí los viernes se pone, pero muy feliz. Le van a dar un gran abrazo. Yo he llegado varias veces y es lo máximo. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Y nos vemos dentro de una semana en nuestro programa La Mejor Noticia. Hasta entonces. Somos la gente más feliz de la Tierra.